Puedes imaginar ser reconocido por una fortaleza excepcional que no deriva de ejercicios de gimnasio ni de musculatura prominente, sino de algo tan etéreo como tu convicción y una dedicación inalterable. Permíteme narrarte acerca de Sansón, este intrigante individuo cuya historia parece extraída de un relato épico, aunque en verdad constituye uno de los relatos más impactantes de la Biblia. Sansón, distinto a un héroe convencional, representa un espejo de la complejidad de ser humano, entretejido en enigma, facultad divina y, efectivamente, también en fragilidades bastante mundanas. Se originó en un periodo difícil, durante la opresión de Israel por parte de los filisteos, una nación que no les permitía ni un momento de respiro. En este marco de conflicto y desolación, el nacimiento de Sansón se percibió como un destello de esperanza, un vaticinio celestial de que las circunstancias estaban a punto de transformarse. Visualiza la carga y las expectativas que reposaban sobre él desde su infancia. No era un niño ordinario, había sido escogido para emancipar a su gente, nada menos que eso. Desde su juventud, Sansón se distinguió por ser extraordinario, pero no únicamente por su capacidad física descomunal. Lo que realmente lo hacía singular era su procedencia celestial y la encomienda que le fue asignada. Este contrapunto entre lo divino y lo humano en su existencia es cautivador. Considera un hombre capaz de vencer legiones enteras, pero al mismo tiempo susceptible a los deseos humanos, los fallos y las perfidias. Eso lo convierte en una figura con la cual, de algún modo, todos podemos sentir conexión. La existencia de Sansón está repleta de momentos que parecen rebasar los límites de lo creíble. Por un lado, lograba hazañas que asombraban a todos, como vencer a un león con sus manos desnudas o eliminar a 1000 hombres armados usando solamente la mandíbula de un burro. Sin embargo, por otra parte, sus falencias personales y juicios erróneos lo conducían a situaciones intrincadas y aflictivas. Esta dualidad en su personalidad nos muestra que, independientemente de cuán poderosos o únicos nos veamos, todos poseemos nuestras vulnerabilidades. Sansón no se definía meramente por su fuerza física y corpulencia. Poseía una riqueza espiritual y un vínculo con lo sagrado que constituían la verdadera raíz de su potencia. Su melena no era un mero atributo estético, simbolizaba su compromiso nazarita con Dios, un juramento de castidad y entrega que no podía ser infringido. Este aspecto es vital, pues ilustra cómo, frecuentemente, lo que verdaderamente nos empodera no es perceptible a primera vista, sino las convicciones y los votos que acogemos internamente. A pesar de sus logros monumentales, Sansón experimentó episodios de significativa fragilidad. Su interacción con Dalila es quizás el episodio más célebre y desolador. Dalila, la mujer que desentrañó el misterio de su vigor, simboliza esa vulnerabilidad fatal en la existencia de Sansón. Su engaño no solo resulta en la merma de su fortaleza, sino también en una profunda meditación acerca de la fe, el afecto y el desengaño. El declive de Sansón, culminando con su captura por los filisteos, representa un giro crucial. No obstante, incluso en su nadir, privado de la vista y la dignidad, Sansón redescubre su creencia y vigor, evidenciando que, ocasionalmente, es en la penumbra donde logramos percibir la claridad. Su gesta final, provocando el colapso de las columnas del templo filisteo, actúa tanto como una absolución personal, como un triunfo póstumo para su comunidad. La Odisea de Sansón, repleta de contradicciones, nos brinda una lección impactante sobre el origen de la auténtica fortaleza que trasciende la simple fachada o capacidades físicas. Es una narrativa acerca del imperio de la creencia, los riesgos del orgullo y el valor de la redención.
En la figura de Sansón, contemplamos un espejo de nuestros propios conflictos, anhelos y la eterna indagación de propósito en la vorágine de una realidad intrincada. En una era donde mantener la esperanza representaba un desafío y el día a día era una batalla constante, emerge el relato de un alumbramiento prodigioso destinado a alterar el destino del pueblo de Israel. Visualiza la situación: una pareja lidiando con la amarga verdad de no poder concebir, una aflicción particularmente intensa en una cultura que valoraba sobremanera la prole. Y entonces, en medio de este escenario desalentador, acontece un milagro. Un mensajero celestial se presenta ante una mujer incapaz de tener hijos con un mensaje que desafiaría toda previsión. No solo anunciaba el cese de su espera por un descendiente, sino que este infante estaba predestinado a convertirse en el salvador de su nación. La promesa divina no era solo sobre el alivio personal de una familia. Era el anuncio del nacimiento de Sansón, quien se convertiría en una figura central en la lucha contra la opresión de los filisteos. Este no sería un líder cualquiera. Su fuerza, un regalo directo de Dios, lo haría destacar en la batalla por la libertad de Israel. Pero este poder extraordinario también venía con un peso enorme, una responsabilidad que definiría su vida y su legado. Este voto especial, este compromiso sagrado, no era algo común. Desde antes de su nacimiento, Sansón fue consagrado con el nazareato, un voto que implicaba abstenerse de vino, no cortarse el cabello y evitar el contacto con lo muerto, simbolizando una dedicación total a Dios. Esta consagración lo distinguiría de todos los demás, desde el momento de su concepción, marcándolo como el instrumento divino para la salvación de su pueblo. El anuncio del mensajero celestial se erigió como un faro de alivio para aquellos que se enteraron de esta vaticinación. En una era marcada por la opresión y la desolación, la noticia sobre el nacimiento venidero de Sansón se difundió, avivando llamas de optimismo y anticipación entre el pueblo de Israel. La progenitora de Sansón, plenamente consciente del significado de esta profecía, acató meticulosamente las directrices divinas, allanando el camino para que su descendiente lograra su destino monumental. Desde el momento de su gestación, se definió a Sansón como alguien destinado a superar la condición humana, predestinado a actuar como el instrumento de Dios en la tierra, un emancipador cuya existencia estaría marcada por pruebas, así como por eventos prodigiosos. Su vida en sí representaba un prodigio, evidencia de la mano divina en épocas sombrías, proyectando un rayo de esperanza para una nación ahogada en la aflicción. Conforme Sansón se desarrollaba, su destino celestial comenzaba a cristalizarse, moldeándolo para los retos que enfrentaría. La fortaleza que se le había concedido no era meramente para su propia gloria o para asombrar a quienes le rodeaban. Servía como instrumento, un medio hacia un propósito mucho más trascendental. Cada faceta de su ser estaba cargada de intención y destino. Desde su nutrición hasta sus acciones, todo se encontraba meticulosamente orquestado para prepararlo para su misión de salvación. El eco de la promesa de su venida no solo vibró en su entorno inmediato, sino en toda la colectividad. Sansón emergió como emblema de confianza en el cuidado divino, un recordatorio de que aún en los períodos más adversos, el optimismo jamás se extingue por completo. Su relato es un canto al poder del credo y al compromiso con una causa superior a la individual. Sansón, desde su nacimiento, estaba en el centro de un plan divino mucho más grande que cualquier desafío que los filisteos pudieran presentar. Su vida es una narrativa de lucha y redención, un ciclo de victorias y fracasos que reflejan la complejidad de la condición humana, todo mientras se mantiene firme en su misión divinamente ordenada. A través de él,
vemos cómo la fe, el destino y la voluntad humana se entrelazan en el tapiz de la historia, dejando una huella indeleble en la memoria de su pueblo. El voto de Nazareo es un camino de consagración bastante serio y no es para cualquiera. Imagina comprometerte a una vida de pureza y dedicación total a lo divino, donde incluso algo tan común como un vaso de vino se convierte en tabú. Y no solo eso, sino también vivir apartado de las prácticas sociales habituales, como el duelo común que implica contacto con los muertos, o incluso renunciar a algo tan personal como cortarte el cabello. Este voto, que usualmente era una elección personal y por un periodo limitado, le fue impuesto a Sansón desde antes de que pudiera decidir, directamente por un mandato divino. Esto no solo marcó su camino de vida de una manera excepcionalmente profunda y permanente, sino que también lo preparó para una misión sin igual. Desde su gestación, Sansón fue señalado para destacar entre los demás. Su melena, lejos de ser una simple característica física, representaba el vínculo concreto de su pacto con lo divino. Constituía la manifestación evidente de su capacidad extraordinaria, un recuerdo permanente tanto de su honor como del gran peso que reposaba en él. Esta dedicación especial era a la vez un honor y un desafío, sirviéndole de recordatorio cotidiano de su misión sagrada y su singularidad frente a los demás. Sin embargo, esta dedicación única no lo hacía inmune a las tentaciones y fragilidades humanas. Su existencia se transformó en un terreno de confrontación interna, un combate incesante entre su destino celeste y sus anhelos mundanos. Este recorrido, plagado de contradicciones y obstáculos, nos enseña que incluso los seres escogidos y favorecidos por lo alto no están libres de sufrir pruebas y adversidades. Mediante los triunfos y descalabros de Sansón, se nos desvelan enseñanzas profundas acerca de la esencia de la creencia, el auténtico significado del poder y nuestra intrínseca vulnerabilidad como entidades humanas. Sansón, a través de su existencia sobresaliente, demuestra que la auténtica potencia no se aloya solo en el aspecto físico o en una fe inalterable, sino también en nuestra habilidad para admitir y superar nuestras debilidades y errores. Cada elemento de la vida de Sansón, desde su natalicio hasta su deceso, está cargado de simbolismo. Su crónica no se limita a ser una secuencia de proezas valientes y fallos lamentables, sino también un reflejo de nuestras propias batallas internas. Nos revela que a lo largo de nuestra existencia nos toparemos con dilemas y seducciones que examinarán nuestra convicción y nuestros valores más arraigados. La Odisea de Sansón también nos recuerda que nuestros talentos y bendiciones acarrean responsabilidades. Su potestad excepcional, un don celestial, no fue otorgada meramente para su provecho individual, sino para la materialización de un designio mucho más grandioso. No obstante, la gestión de esta facultad exigía discernimiento y autodominio, aptitudes que Sansón, al igual que muchos de nosotros, tuvo que adquirir de forma ardua. Su relación con Dios, marcada por el voto de Nazareo, es un testimonio de la importancia de mantener nuestros compromisos, incluso frente a las tentaciones. Aunque Sansón cayó varias veces, su historia no es solo una de fracaso, sino también de redención. Nos enseña que sin importar cuán lejos podamos desviarnos, siempre hay un camino de regreso si estamos dispuestos a reconocer nuestros errores y buscar la guía divina. La vida de Sansón, rica en eventos dramáticos y giros inesperados, es una fuente inagotable de reflexión sobre el poder de la fe y la complejidad de la condición humana. Nos recuerda que cada uno de nosotros está en un viaje personal
lleno de desafíos únicos, pero también de oportunidades para el crecimiento y la transformación. En cada capítulo de su vida, Sansón personifica la lucha eterna entre lo sagrado y lo profano, entre el cumplimiento de nuestro destino y la satisfacción de nuestros deseos personales. Su historia es un espejo en el que podemos vernos reflejados, enfrentando nuestras propias batallas, navegando nuestras contradicciones y buscando nuestro propósito. La vida de Sansón nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de nuestra propia fuerza y sobre dónde reside realmente. Nos desafía a cuestionar nuestras percepciones sobre el poder y la debilidad y a reconocer que, en última instancia, nuestra mayor fuerza proviene de nuestra relación con lo divino y nuestro compromiso de vivir de acuerdo con esos valores. A través de Sansón, aprendemos que la verdadera victoria se encuentra en la humildad, la fe y la capacidad de superar nuestras falencias. La historia de Sansón es una montaña rusa emocional llena de giros y vueltas. A lo largo de su vida, este hombre, bendecido con una fuerza sobrehumana, enfrentó no solo a enemigos externos, sino también batallas internas y tentaciones que pondrían a prueba su carácter y su fe. Uno de los momentos más críticos de su vida fue su encuentro con Dalila, una figura que se convirtió en el epítome de la tentación personal y la debilidad humana. Dalila no era una mujer cualquiera, su belleza era legendaria, pero su verdadera arma era su astucia, capaz de desarmar al más fuerte de los hombres. Para Sansón, ella representaba mucho más que una simple distracción. Se convirtió en la prueba definitiva de su fuerza y fe. A través de ella, la historia nos muestra cómo incluso los héroes pueden tener puntos débiles, cómo el corazón puede a veces traicionar a la razón. El vínculo entre Sansón y Dalila es complejo y lleno de matices. No se trata solo de amor o atracción física, es una danza de poder, engaño y vulnerabilidad. Dalila, con su ingenio y encanto, logró lo que ningún enemigo había conseguido antes: descubrir el secreto de la fuerza de Sansón. La ironía de que su caída viniera no en el campo de batalla, sino en la intimidad de su relación con Dalila, resalta la idea de que nuestras mayores pruebas pueden venir de donde menos lo esperamos. La revelación de Sansón a Dalila sobre el secreto de su fuerza, su cabello, no fue un simple acto de compartir información. Fue un momento de extrema vulnerabilidad, un punto de inflexión que cambiaría su destino para siempre. Este cabello, símbolo de su voto y conexión con lo divino, era mucho más que una simple característica física. Era la fuente de su poder y la manifestación de su fe. La traición de Dalila es un momento cargado de simbolismo. No solo representa la traición personal que Sansón experimentó, sino que también ilustra cómo las pasiones humanas y los deseos pueden cegarnos, llevándonos a tomar decisiones que comprometen nuestros valores y principios más profundos. La historia nos advierte sobre el peligro de subestimar el poder de la tentación y la importancia de permanecer fieles a nosotros mismos y a nuestras creencias. La pérdida de la fuerza de Sansón, seguida de su captura, ceguera y esclavitud, es una representación dramática de las consecuencias de alejarse de nuestros compromisos y rendirse ante las debilidades. Sin embargo, incluso en su momento más bajo, la historia de Sansón no es solo una de derrota y desesperación. A pesar de sus errores y fracasos, su viaje no termina en la oscuridad. La vida de Sansón, especialmente su último acto, nos enseña sobre la redención y el poder de la fe. Aunque ciego y humillado, Sansón encuentra en su debilidad la fuerza para volver a conectarse con su fe, pidiendo a Dios una vez más el poder para cumplir su destino. Su petición no es solo por venganza personal, sino por la reafirmación de su compromiso con su misión divina.
La muerte de Sansón, provocando el colapso del templo sobre sí mismo y sus enemigos, es tan trágica como heroica. En este acto final recupera su fuerza y con ella su honor. Nos muestra que, a pesar de nuestras fallas, nunca es tarde para redimirnos y que, en la entrega, a veces encontramos nuestra victoria más grande. La historia de Sansón, llena de lecciones sobre la fuerza, la fe, la tentación y la redención, resuena a través de los tiempos. Nos recuerda que todos enfrentamos nuestras propias batallas internas y tentaciones. La verdadera fortaleza, nos enseña, se encuentra no solo en resistir estas pruebas, sino en la capacidad de reconocer nuestras debilidades y, a pesar de ellas, esforzarnos por cumplir nuestro propósito más elevado. En cada capítulo de su vida, Sansón personifica la lucha entre lo divino y lo humano, entre mantenerse fiel a nuestros compromisos y ceder ante las tentaciones que nos rodean. Su historia es un espejo en el que podemos reflejarnos, enfrentando nuestras propias vulnerabilidades y buscando la fuerza para superarlas. La vida de Sansón es una invitación a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre las tentaciones que enfrentamos y sobre cómo podemos encontrar la fuerza en nuestra fe y convicciones para superarlas. Nos enseña que, aunque podamos caer, siempre hay esperanza de redención y que a veces nuestras batallas más grandes nos llevan a nuestras victorias más significativas. La historia de Sansón, especialmente hacia el final de su vida, nos lleva a un momento tanto sombrío como iluminador. Tras haber sido traicionado y capturado, se encuentra en la más oscura de las celdas, privado de su visión y encadenado. Pero es aquí, en este escenario de completa vulnerabilidad, donde Sansón se enfrenta a la que sería su batalla más significativa: la lucha interna por redimirse a sí mismo y volver a encontrar su camino hacia Dios. En la soledad de su prisión, Sansón tiene tiempo para reflexionar sobre su vida, sobre sus acciones y las decisiones que lo llevaron a ese momento. Se da cuenta de que su fuerza fenomenal, la que lo había distinguido desde su nacimiento, nunca fue realmente suya. Siempre fue un regalo divino, un préstamo del cielo para cumplir con un propósito mucho mayor que él mismo. Este reconocimiento marca el comienzo de un cambio profundo en Sansón, una transformación espiritual que lo lleva a entender que, incluso en la caída más baja, existe la posibilidad de redención si uno se vuelve sinceramente hacia su fe. La última petición de Sansón a Dios es reveladora. No solo busca venganza contra aquellos que lo humillaron y lo llevaron a su ruina, sino que también busca la redención de su propia alma. Quiere demostrar que, a pesar de sus errores y fallas, su corazón finalmente busca estar en paz con su Creador. Su acto final, el derribo de las columnas del templo filisteo, es mucho más que una demostración de fuerza física. Es el clímax de su viaje espiritual. Al derribar las columnas del templo, Sansón no solo propina un golpe catastrófico a sus adversarios, sino que también consuma su propia senda hacia la redención. Con este gesto sacrifica su existencia no únicamente en favor de su nación, sino como un acto de devoción a su credo. Es un instante de emancipación y abnegación en el que Sansón se transforma tanto en la herramienta de una sentencia celestial como en un emblema de salvación. Esta escena de autoofrenda de Sansón se erige como un poderoso testimonio de dedicación y creencia. Mediante su fallecimiento, nos instruye sobre la posibilidad de redimirse, incluso para aquellos que parecieran haber errado su rumbo de manera irremediable. Su relato nos inspira recordando que el auténtico vigor no emana de la potestad física, sino de la intensidad de nuestro espíritu y nuestra disposición a someternos plenamente a una causa que nos trasciende.
La existencia de Sansón, marcada tanto por victorias como por reveses, por un poder descomunal y falencias terrenales, refleja la gama entera de la vivencia humana. En su peregrinar hacia la redención, nos instruye acerca del valor de la modestia, la convicción y la habilidad para admitir nuestros yerros y anhelar el perdón. A través de sus éxitos, Sansón ilustra lo que se puede alcanzar cuando somos agraciados con dones celestiales. No obstante, mediante sus tropiezos y su anhelo final de absolución, nos transmite enseñanzas aún más preciadas acerca de la naturaleza humana, sobre la relevancia de ser leales a nuestros principios más arraigados y sobre la promesa de redención disponible para todos, sin considerar la magnitud de nuestra desviación. La Odisea de Sansón nos invita a meditar en nuestras propias experiencias, en los combates que libramos tanto en el exterior como en nuestro interior y en nuestra personal búsqueda de propósito y salvación. Nos recuerda que, a pesar de nuestros defectos, todos contamos con la oportunidad de cambiar, de evolucionar y de consagrar nuestras vidas al servicio de algo superior a nosotros mismos. En el relato de Sansón, percibimos cómo la devoción y la sumisión pueden convertir inclusive los capítulos más sombríos de nuestra existencia en ventanas hacia la redención y el renacer. Su historia es una celebración del potencial transformador de la fe y un llamado a reconocer que nunca es tarde para regresar a lo divino y hallar nuestra senda hacia la salvación. Sansón, en su última batalla, nos enseña sobre el sacrificio, la entrega y la redención. A través de su vida, comprendemos que nuestras mayores batallas a menudo no son contra los enemigos externos, sino contra nuestras propias debilidades internas, y que la victoria más grande es aquella que conquistamos sobre nosotros mismos. Al final, la historia de Sansón es una de esperanza, demostrándonos que, independientemente de los errores que hayamos cometido, siempre hay un camino hacia la redención si estamos dispuestos a buscarlo. Su legado nos inspira a mirar dentro de nosotros mismos, a enfrentar nuestras propias batallas internas con fe y coraje, y a buscar siempre la redención y la paz con nuestro Creador. La historia de Sansón, con sus giros y vueltas dramáticos, realmente se queda contigo, ¿verdad? Es como si estuvieras viendo una película épica, pero en lugar de salir del cine y olvidarte de todo, las escenas y los mensajes te persiguen, invitándote a mirar dentro de ti mismo. Sansón, con todo su poder descomunal y sus fallos igualmente grandes, se convierte en un espejo donde podemos ver reflejadas nuestras propias vidas, nuestras luchas internas y cómo manejamos o no las fuerzas y debilidades que nos definen. Su vida es un recordatorio potente de que la verdadera fuerza no siempre es lo que parece. En un mundo que a menudo valora el poder físico o el éxito visible, la historia de Sansón nos lleva de vuelta a la esencia, mostrándonos que la fortaleza real viene de la humildad y de una profunda dependencia de algo más grande que nosotros mismos. Es un llamado a reconocer que, sin importar cuán fuertes nos consideremos, nuestras verdaderas batallas se libran en el terreno espiritual, en ese espacio íntimo donde enfrentamos nuestras pasiones, tentaciones y, sobre todo, nuestra propia falibilidad. Sansón, con su impresionante fuerza, podría haberse considerado invencible. Sin embargo, su vida nos enseña que incluso los más poderosos son vulnerables. La fragilidad espiritual y las luchas internas son aspectos tan reales de nuestra existencia como nuestros logros y fortalezas. Esta dualidad, esta coexistencia de poder y vulnerabilidad, es lo que nos hace profundamente humanos.
El legado de Sansón no es simplemente una serie de historias sobre victorias y derrotas físicas. Es una invitación a examinar nuestras propias vidas. Nos incita a preguntarnos dónde radica nuestra verdadera fuerza, a reflexionar sobre nuestras debilidades y, lo más importante, a considerar cómo nuestra fe y nuestra relación con lo divino influyen en nuestra capacidad para enfrentar los desafíos de la vida. A través de Sansón, aprendemos que nuestras mayores batallas no son contra los enemigos externos, sino contra nosotros mismos, contra nuestras debilidades, tentaciones y fallos. Su historia es un recordatorio de que la verdadera victoria se logra a través de la humildad, el reconocimiento de nuestra dependencia de Dios y la fortaleza que se encuentra en la rendición. El legado de Sansón trasciende las épocas, hablándonos aún hoy con la misma fuerza que lo hacía en su propio tiempo. Nos muestra que, a pesar de nuestras imperfecciones y errores, somos capaces de actos extraordinarios de fe, coraje y redención. Nos enseña que la redención es posible para todos, sin importar cuán lejos hayamos caído. En Sansón encontramos un héroe bíblico cuya vida es mucho más que las hazañas que realizó. Es una figura compleja, llena de contradicciones, que nos invita a reflexionar sobre el significado de la fuerza, la fe y la fragilidad humana. Nos recuerda que todos tenemos nuestra propia batalla que librar, nuestra propia fuerza que encontrar y nuestra propia redención que buscar. La historia de Sansón nos desafía a mirar más allá de lo superficial, a cuestionar nuestras nociones preconcebidas de poder y fortaleza. Nos anima a explorar la profundidad de nuestra alma, a enfrentarnos con nuestras propias debilidades y a buscar la verdadera fortaleza en nuestra fe y dependencia de Dios. En el viaje de Sansón, desde su nacimiento marcado por la promesa hasta su caída y redención final, vemos reflejadas las altas y bajas de la experiencia humana. Nos muestra que, independientemente de los dones o el poder que poseamos, nuestra mayor prueba es cómo manejamos nuestras debilidades y cómo nos elevamos después de caer. Sansón nos invita a considerar que la verdadera fortaleza se encuentra no en evitar la vulnerabilidad, sino en enfrentarla, en reconocer nuestras limitaciones y en encontrar la gracia dentro de nuestra propia fragilidad. Nos enseña que, al final, la fortaleza más grande se encuentra en la capacidad de admitir nuestra dependencia de una fuente de poder más grande que nosotros mismos. A través de sus historias de victorias físicas y luchas espirituales, Sansón se convierte en un símbolo de la búsqueda humana de significado, fuerza y redención. Su legado es un recordatorio de que, a pesar de nuestras fallas y debilidades, hay esperanza y potencial para la redención y el crecimiento personal. En la narrativa de Sansón encontramos no solo un relato bíblico, sino también una profunda reflexión sobre la condición humana. Nos invita a mirar dentro de nosotros mismos, a examinar nuestras propias vidas, nuestras fortalezas y debilidades, y a reflexionar sobre la fuente de nuestra verdadera fuerza. El legado de Sansón nos enseña que, aunque enfrentemos tentaciones y caigamos, siempre hay un camino hacia la redención. Nos recuerda que la verdadera fortaleza proviene de reconocer nuestra fragilidad y de buscar la guía y el apoyo en nuestra fe y en nuestra relación con lo divino. En cada aspecto de su vida, Sansón personifica la lucha entre el poder y la pasión, la dedicación y la tentación. Su historia es un recordatorio de que la verdadera fortaleza se encuentra en la humildad, en la capacidad de admitir nuestras debilidades y en la búsqueda constante de una conexión más profunda con Dios. Al contemplar la herencia de Sansón, somos convocados a examinar nuestras propias luchas, a admitir nuestras falencias y a hallar la auténtica firmeza en nuestra conexión
con algo superior a nuestra existencia. Revela que, en la esencia de nuestra vulnerabilidad, reside la posibilidad para la salvación y el progreso. La estela que deja Sansón va más allá de su era y nos interpela de forma directa, actuando como un recordatorio perpetuo de la complejidad del ser humano y del potencial de salvación y vigor inherente en cada uno. Nos animará a ponderar sobre nuestro ser, a afrontar con coraje nuestras limitaciones y a descubrir el manantial de nuestra real solidez. La narrativa de Sansón abarca mucho más que una historia de capacidades extraordinarias y gestas legendarias. Constituye un tratado profundo sobre la existencia humana, repleto de enseñanzas que nos alcanzan de manera personal. Cada una de sus falencias, victorias y momentos de fragilidad nos comunica algo respecto a nuestro propio recorrido, acerca de cómo encaramos nuestros desafíos y sobre los conflictos que encaramos, tanto externa como internamente. Sansón, con su formidable potencia, podría ser percibido meramente como una figura heroica de la antigüedad bíblica, pero su relato mantiene su pertinencia en la actualidad al reflejar los conflictos universales del alma humana. Nos enseña que el verdadero combate, aquel que verdaderamente trasciende, se desarrolla en nuestro interior, en la mente y el espíritu de cada individuo. Cada vez que Sansón se desvió de su camino, cada vez que encontró la victoria o se enfrentó a la debilidad, nos dejó una enseñanza. Nos recordó que nuestras pruebas más grandes a menudo surgen de nuestros propios deseos internos y decisiones, no solo de los desafíos que el mundo pone frente a nosotros. Lo fascinante de Sansón es cómo su vida ilustra que la fe y la fortaleza no son regalos permanentes o garantizados. Son como un jardín que necesita ser cuidado, protegido y a veces restaurado. Su historia es una crónica de caída y redención, mostrándonos que incluso aquellos bendecidos con grandes dones pueden perder su camino, y lo más importante, que la redención está al alcance si sinceramente buscamos volver a nuestro propósito y fe. A través de Sansón, aprendemos la importancia de la autorreflexión y el reconocimiento de nuestras propias debilidades. Su vida nos enseña que enfrentar nuestras propias batallas internas requiere una fortaleza de otro tipo, la valentía de admitir nuestros errores y la determinación para corregir nuestro rumbo. Sansón también nos muestra que las decisiones que tomamos tienen un impacto profundo en nuestra vida. Cada elección nos lleva por un camino diferente, y es nuestra responsabilidad discernir cuál es el correcto, manteniéndonos fieles a nuestros valores más profundos y a nuestra fe. La historia de Sansón es un recordatorio de que, a pesar de nuestras fallas, siempre hay esperanza. No importa cuán lejos nos hayamos desviado, la oportunidad de redimirnos y volver a encontrar nuestro camino siempre está presente, siempre y cuando estemos dispuestos a buscarla. Su vida nos anima a perseverar a través de nuestras propias luchas, recordándonos que la verdadera fuerza proviene de nuestra fe y nuestra capacidad de superar las adversidades, tanto internas como externas. Nos enseña que la resiliencia es clave en la vida y que debemos levantarnos cada vez que caemos. En Sansón vemos la complejidad de la naturaleza humana, capaz de lograr grandes cosas, pero también susceptible a la tentación y al error. Su historia es un espejo de nuestra propia humanidad, mostrándonos que todos tenemos la capacidad de ser heroicos en nuestras propias vidas, a pesar de nuestras imperfecciones. Mediante sus éxitos, Sansón evidencia la fuerza de la convicción y la perseverancia, y por medio de sus errores nos instruye sobre la importancia de la sencillez y el anhelo de salvación. Su existencia es prueba de que la evolución y la metamorfosis son alcanzables, aún ante los fallos más significativos.
Sansón nos motiva a encontrar nuestro vigor en la creencia, a fomentarla y resguardarla, reconociendo que es nuestro faro más fiable en medio de las adversidades de la existencia. Nos demuestra que, armados con fe, somos capaces de enfrentar cualquier reto y sortear cualquier dificultad. La existencia de Sansón es un relato de dualidades, donde una fuerza física sin par se ve contrapuesta por una vulnerabilidad espiritual. Nos revela que el auténtico poder no se halla en la capacidad corpórea, sino en la solidez del alma y la profundidad de nuestras creencias. Nos exhorta a meditar sobre el verdadero significado de ser fuertes y frágiles, a aceptar que ambas realidades cohabitan en nuestro ser y a buscar un balance que nos permita llevar una vida llena de significado y plenitud. A lo largo de cada episodio de su vida, Sansón nos brinda enseñanzas sobre cómo afrontar nuestros propios conflictos, cómo administrar el poder y la responsabilidad, y cómo procurar la redención cuando nos extraviamos. Su crónica es una hoja de ruta para vivir con rectitud, bravura y convicción. La saga de Sansón es un recordatorio de que todos encaramos desafíos, pero también de que poseemos la capacidad de vencerlos. Nos inspira a combatir con firmeza, a vivir con intención y a perseguir incesantemente el sendero hacia la redención y el cambio. Al final, la historia de Sansón nos deja con una profunda comprensión de la condición humana, mostrándonos que la verdadera victoria se logra a través de la superación de nuestras debilidades internas y el mantenimiento de nuestra fe y propósito en la vida. Su legado es un faro de esperanza para todos nosotros, recordándonos que, sin importar los desafíos que enfrentemos, tenemos la fuerza dentro de nosotros para superarlos, siempre que permanezcamos fieles a nosotros mismos y a nuestra fe. En resumen, la vida de Sansón es una fuente de inspiración y enseñanza, mostrándonos el camino hacia la superación personal, la importancia de la fe y la posibilidad de redención, sin importar los errores que hayamos cometido. Nos enseña que, en el corazón de nuestras luchas, hay oportunidades para crecer, aprender y, en última instancia, triunfar. La historia de Sansón nos lleva a un viaje fascinante, no solo a través de las hazañas de un hombre dotado con una fuerza sobrenatural, sino también a través de la evolución de cómo se manifiesta el poder de Dios en nosotros. En los días de Sansón, el Espíritu de Dios descendía sobre él de forma poderosa y tangible, permitiéndole realizar proezas que desafían la imaginación. Pero esto era solo el comienzo de una historia mucho más grande sobre la relación entre Dios y la humanidad. Desde la llegada de Cristo, hemos presenciado una evolución radical en esta relación. No se limita a episodios aislados de manifestaciones milagrosas. Actualmente, el Espíritu Santo habita de forma constante en todo creyente. Esta permanencia del Espíritu en nuestro ser actúa como un manantial de orientación, valor y capacidad para afrontar los retos cotidianos, sin importar su magnitud. Esta evolución implica una transformación significativa en la manera en que percibimos y vivenciamos el poder divino. Ahora, este no se reserva exclusivamente para las situaciones de extrema necesidad o para proezas destacadas, sino que permea cada faceta de nuestra existencia diaria. Nos capacita para vencer obstáculos no solo físicos, sino también éticos y espirituales, infundiéndonos sabiduría, amor y serenidad. El alojamiento del Espíritu Santo en nosotros asegura que no estamos desamparados en nuestros combates. Nos reafirma que Dios se involucra profundamente en nuestro día a día, en cada elección que realizamos y cada desafío que acometemos. Nos brinda un poder que supera lo meramente corpóreo, una energía que nos habilita para resistir tentaciones, perdonar a prójimos, amar incondicionalmente y experimentar una tranquilidad que sobrepasa toda comprensión.
Este giro en la manifestación del poder divino, de fenómenos milagrosos externos a una influencia interna y perdurable, nos motiva a examinar cómo conducimos nuestras vidas. Nos insta a ser conscientes del Espíritu Santo que reside en nosotros, dejando que Él forme nuestro carácter, oriente nuestras elecciones y robustezca nuestra fe. El relato de Sansón y la constante compañía del Espíritu en nosotros son un recordatorio de que Dios busca operar a través de nosotros en maneras que pueden parecer comunes, pero que poseen el poder de alterar vidas y transformar espíritus. Nos revela que el auténtico poder no se encuentra en los actos de valentía, sino en vivir una existencia inspirada y fortalecida por el Espíritu de Dios. En la vida de Sansón vemos momentos de gran poder y también de gran debilidad. A través de su historia aprendemos que, independientemente de los dones únicos que Dios nos haya dado, nuestra mayor necesidad es de su guía y sabiduría constantes. La vida de Sansón nos enseña que sin la dirección de Dios, incluso la mayor de las fuerzas puede ser mal dirigida. La presencia del Espíritu Santo en nosotros es un llamado a vivir de manera diferente, a enfrentar cada día con la confianza de que Dios nos capacita para hacer frente a cualquier cosa que venga en nuestro camino. Nos anima a depender menos de nuestra propia fuerza y más de la suya, reconociendo que en nuestra debilidad su poder se perfecciona. Este cambio en cómo se manifiesta el poder de Dios también refleja una invitación a una relación más íntima y personal con Él. A través del Espíritu Santo, Dios habita en nosotros, convirtiéndose en una parte integral de nuestra vida diaria, influenciando cada pensamiento, decisión y acción. La evolución de la manifestación del poder de Dios, desde la época de Sansón hasta la presencia constante del Espíritu Santo en nosotros, es una poderosa afirmación de su amor y compromiso con nosotros. Nos asegura que, sin importar los desafíos que enfrentemos, tenemos acceso a una fuente de poder que nos puede ayudar a superar cualquier obstáculo. La historia de Sansón, con su dramático despliegue de fuerza física, nos prepara el escenario para apreciar aún más el regalo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nos recuerda que el verdadero poder no viene de nuestras propias habilidades o fuerza, sino de permitir que el Espíritu de Dios obre a través de nosotros. Esta comprensión nos lleva a una vida de dependencia diaria del Espíritu, buscando su dirección en cada paso y su fortaleza en cada desafío. Nos invita a cultivar una relación más profunda con Dios, abriendo nuestros corazones a su guía y permitiéndole transformarnos desde dentro. La transición de la manifestación del poder de Dios nos enseña que cada uno de nosotros tiene un propósito divino en esta vida. A través del Espíritu Santo somos empoderados para cumplir ese propósito, enfrentando nuestras propias batallas con gracia y superando los obstáculos con fe. En resumen, la historia de Sansón y la experiencia continua del Espíritu Santo en nuestras vidas nos muestran que el poder de Dios está siempre con nosotros, listo para guiarnos, fortalecernos y transformarnos. Nos enseña a vivir con una conciencia constante de su presencia y a confiar en su poder para enfrentar las batallas de la vida. Nos recuerda que con Dios en nosotros somos capaces de mucho más de lo que podemos imaginar. La historia de Sansón es una de esas que te atrapa y te hace pensar profundamente sobre la fuerza y la debilidad, especialmente desde una perspectiva cristiana. Y es que, si profundizamos en su vida, encontramos una lección sorprendente. Muchas veces es en nuestros momentos más débiles donde realmente descubrimos nuestra fuerza. Pero no cualquier fuerza, sino una que se basa en nuestra dependencia total de Dios. Piénsalo, cuando Sansón perdió todo, cuando llegó al fondo y reconoció que sin Dios no era nada, fue cuando realizó el acto más poderoso de su vida.
Desde el advenimiento de Cristo hemos observado un cambio fundamental en esta dinámica. Ya no estamos ante meros momentos aislados de milagros. Ahora, el Espíritu Santo se establece de manera ininterrumpida en cada creyente. Esta presencia incesante del Espíritu en nuestras vidas se convierte en una fuente de dirección, coraje y habilidad para encarar los desafíos de cada día sin considerar su envergadura. Este cambio conlleva una redefinición profunda de cómo experimentamos y comprendemos la intervención divina. En la actualidad, esta intervención no se limita a momentos críticos o a hazañas extraordinarias, sino que se entrelaza con cada aspecto de nuestra rutina cotidiana. Nos otorga la capacidad de superar obstáculos no solo de índole física, sino también moral y espiritual, proveyéndonos de sabiduría, compasión y calma. La residencia del Espíritu Santo dentro de nosotros garantiza que no estamos solos en nuestras batallas. Nos confirma que Dios participa activamente en nuestro diario vivir, en cada decisión que tomamos y cada prueba que enfrentamos. Nos dota de una fuerza que excede lo puramente físico, un vigor que nos faculta para sobrepasar tentaciones, otorgar perdón, amar de manera incondicional y vivir en una paz que excede cualquier raciocinio. Este cambio en la manifestación del poder sagrado, de actos milagrosos aislados a una presencia interna y constante, nos incita a reflexionar sobre nuestro modo de vida. Nos reta a reconocer al Espíritu Santo habitando en nosotros, permitiéndole esculpir nuestro ser, dirigir nuestras decisiones y fortalecer nuestra convicción. La historia de Sansón, junto con la presencia continua del Espíritu en nosotros, nos recuerda que Dios desea manifestarse a través de nosotros de formas que podrían parecer ordinarias, pero que tienen el potencial de cambiar existencias y modificar corazones. Nos enseña que la verdadera fuerza no reside en gestas de gran valentía, sino en llevar una vida influida y vigorizada por el Espíritu de Dios. Esta perspectiva nos enseña humildad, nos enseña a valorar la verdadera fuente de nuestra fuerza y nos anima a vivir vidas que reflejen esa comprensión. Nos anima a dejar de lado la idea de que debemos ser perfectos y autosuficientes para ser valiosos o para lograr grandes cosas. En lugar de eso, podemos encontrar consuelo y confianza en saber que Dios está con nosotros en cada paso del camino, listo para llenarnos con su fuerza cuando más lo necesitamos. Esta es una invitación a vivir de manera diferente, a enfrentar nuestros desafíos con una nueva perspectiva y a permitir que nuestras vidas sean un testimonio del poder transformador de depender de Dios. Sansón nos enseña que, al final del día, nuestras mayores pruebas pueden convertirse en nuestras mayores victorias, no por lo que hacemos nosotros, sino por lo que Dios hace a través de nosotros. Nos recuerda que, en el gran esquema de las cosas, es nuestra relación con Dios y nuestra disposición a dejar que Él trabaje a través de nuestras vidas lo que realmente define nuestra fuerza. Esta lección de vida, de encontrar fuerza en la debilidad, es una que lleva tiempo internalizar. No es algo que sucede de la noche a la mañana. Requiere fe, confianza y sobre todo la voluntad de rendirse a Dios, confiando en que Él sabe lo que hace, incluso cuando nosotros no lo entendemos. A través de la historia de Sansón y de las enseñanzas del Nuevo Testamento, nos damos cuenta de que esta forma de vivir no solo es posible, sino que es la que Dios desea para nosotros. Es una vida en la que reconocemos que no tenemos todas las respuestas, que no podemos hacerlo todos solos y que está perfectamente bien, porque en esa admisión de debilidad encontramos la verdadera fuerza que solo puede venir de Dios. Este entendimiento cambia todo. Cambia cómo enfrentamos los problemas, cómo vemos nuestros fracasos y cómo nos acercamos a cada nuevo desafío.
Ya no necesitamos temer nuestras debilidades, porque sabemos que son precisamente en esas áreas donde Dios puede mostrar su poder de manera más clara. Sansón, con su vida llena de contrastes y paradojas, se convierte en un ejemplo poderoso de cómo nuestras vidas también pueden ser usadas por Dios, no a pesar de nuestras debilidades, sino a través de ellas. Nos muestra que Dios no nos elige por nuestra fuerza o habilidades, sino por nuestro corazón y nuestra disposición a ser usados por Él. Esta enseñanza trasciende el mero acto de enfrentar adversidades, se centra en nuestra cotidianidad. Es sobre hallar gozo en nuestra dependencia de Dios, en aceptar que Él domina la situación y en dejar que esta convicción nos tranquilice sin importar los desafíos que surjan. Nos incita a apreciar los retos, ya que mediante ellos podemos conectarnos con Dios de forma más intensa y significativa. Nos motiva a considerar cada dificultad como una ventana para que Dios demuestre su lealtad y potencia en nuestro ser. Este enfoque nos exime del peso de tener que aparentar ser inquebrantables o impecables. Nos faculta para abrazar una sinceridad que admite nuestras batallas y limitaciones, pero que, al mismo tiempo, exalta la capacidad de salvación de Dios en su núcleo. Nos convoca a un existir de entrega continua a Dios, conscientes de que Él tiene la habilidad de guiarnos a través de cualquier situación. Nos asegura que cuanto más nos apoyemos en Él, mayor será nuestra fortaleza, no por méritos propios, sino por los suyos. Mediante la historia de Sansón y los mensajes del Nuevo Testamento, discernimos que la auténtica fortaleza espiritual no reside en nuestra capacidad de aguantar solos, sino en nuestra disposición a confiar en Dios y en apoyarnos en su energía. Esta enseñanza transforma nuestra conexión con Dios. Nos mueve de una fe que es solo teórica o ritualística a una fe vivencial que se evidencia en nuestra absoluta confianza en Él en todas las áreas de nuestra vida. Nos reta a fortalecer nuestra fe, a intensificar nuestra comunión con Dios y a dejar que su Espíritu nos oriente y fortalezca a diario. Es una convocatoria a vivir de manera que busquemos continuamente la voluntad de Dios, confiando en que Él nos dirigirá y nos proveerá de todo lo necesario. La existencia de Sansón, con todas sus complejidades, nos recuerda que Dios es capaz de utilizar a cualquiera sin importar nuestras imperfecciones. Nos revela que nuestras debilidades no son barreras para Dios, sino momentos para que su fuerza se despliegue en nosotros. Esta visión nos brinda una nueva comprensión de nuestro propósito vital. No se trata de alcanzar logros por nuestros medios, sino de ser leales en nuestro vínculo con Dios, dejando que Él realice maravillas a través de nosotros. Nos enseña que en el dominio de Dios, la auténtica magnificencia se halla en la sencillez, la confianza y la fe en Él. La historia de Sansón y las enseñanzas del Nuevo Testamento nos invitan a abrazar nuestras debilidades, no como señales de fracaso, sino como recordatorios de nuestra necesidad de Dios. Nos animan a vivir vidas que reflejan una profunda dependencia de su fuerza y poder, demostrando que cuando nos rendimos a Él, encontramos la verdadera fortaleza. La historia de Sansón, con todos sus giros, conflictos y momentos de redención, no es solo un relato épico que se ha mantenido a través de los siglos. Es mucho más que eso. Es como si nos extendiera una invitación personal para que nos detengamos un momento y miremos hacia adentro, para reflexionar sobre nuestras propias vidas, las batallas que enfrentamos día a día y la profundidad de nuestra fe. Sansón, con su vida extraordinaria, nos lanza un desafío directo. Nos pide que miremos más allá de lo que creemos que son nuestras limitaciones, que busquemos no en nosotros, sino más allá, la verdadera fuente de nuestra fortaleza. A través de sus experiencias, se nos invita a reflexionar sobre cómo,
incluso con nuestras imperfecciones y debilidades, podemos ser parte de algo mucho mayor. Cómo podemos ser redimidos y cómo nuestra fe puede ser la clave para una fortaleza que va más allá de lo que jamás imaginamos. Ahora que estamos al final de esta travesía por la vida de Sansón, es un buen momento para preguntarnos, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Cómo pueden las vicisitudes y victorias de Sansón arrojar luz sobre los desafíos y encrucijadas que enfrentamos en nuestro propio camino? Está claro que su historia no es solo para admirar o para ser contada como una leyenda antigua. Es una fuente de inspiración y guía para nosotros hoy. Sansón nos muestra que, a pesar de nuestras fallas, no estamos descartados ni definidos por ellas. Su vida es un testimonio del poder redentor de la fe y de cómo ésta puede transformarnos y fortalecernos, llevándonos a cumplir con propósitos que parecen estar fuera de nuestro alcance. Este impulso hacia la introspección no es simplemente teórico. Constituye una auténtica convocatoria a evaluar cómo estamos conduciendo nuestra existencia. Nos hallamos atrapados en el ciclo de depender únicamente de nuestras capacidades y fuerzas, ¿o estamos dispuestos a aceptar el empoderamiento que proviene de una fuente superior, de una fe que nos alza y nos orienta a través de las adversidades? La crónica de Sansón actúa como un reflejo donde podemos observarnos con nuestros conflictos y metas. Nos motiva a interrogar nuestras nociones sobre el vigor y la fragilidad, y a indagar en la esencia de nuestra conexión con lo divino. Nos reta a admitir que es en nuestra fragilidad, al reconocer nuestra necesidad de Dios, donde hallamos nuestra máxima potencia. Este proceso reflexivo nos dirige hacia una comprensión más amplia de lo que implica encarnar una vida de fe. No consiste en un compilado de triunfos constantes o en una carencia de retos, sino más bien en una travesía persistente de aprendizaje, evolución y primordialmente de apoyo en Dios para superar los obstáculos que se presentan. Al considerar la vida de Sansón, se nos recuerda que cada uno posee un destino singular, una ruta que solo nosotros podemos transitar. Sin embargo, no necesitamos avanzar aislados. La narrativa de Sansón nos confirma que, mediante la fe, accedemos a un poder que nos capacita para vencer cualquier barrera, redimir nuestros errores y encaminarnos hacia un futuro cargado de esperanza y misión. En este momento de meditación es crucial comprender que la fe no funciona como un hechizo para una existencia libre de contratiempos. En cambio, representa una relación activa con lo divino, una que nos ampara, nos lidera y nos robustece a lo largo de todas las etapas de la vida. La vida de Sansón, rica en lecciones, nos invita a abrazar nuestras propias historias con valentía y fe. Nos anima a vivir de manera auténtica, reconociendo nuestras debilidades, pero también abriendo nuestros corazones a la fuerza y la guía que solo pueden venir de Dios. Este llamado a la reflexión no es solo para momentos de tranquilidad o en los días tranquilos de nuestras vidas. Es especialmente relevante en los momentos de prueba, en esos días cuando sentimos que todo está en contra nuestra. Es en esos momentos cuando la historia de Sansón puede ser una fuente de consuelo y motivación, recordándonos que no estamos solos en nuestra lucha. Al considerar la vida de Sansón, nos damos cuenta de que la verdadera fuerza no se mide por la capacidad de vencer enemigos o realizar hazañas heroicas. Se mide por la profundidad de nuestra fe, por nuestra capacidad de confiar en Dios incluso cuando el camino por delante parece incierto. Esta reflexión sobre la vida de Sansón y su llamado a la reflexión es una oportunidad para nosotros. Es una invitación a examinar nuestras vidas, a evaluar dónde estamos poniendo nuestra confianza y a redescubrir el poder transformador de la fe.
En esencia, el relato de Sansón sirve como un poderoso recordatorio de que sin importar las dificultades que podamos afrontar, disponemos de un manantial de vigor y aliento que jamás nos abandonará. Nos incita a encarar nuestra existencia, no apoyándonos en nuestras propias competencias, sino aferrados a la certeza de que, con la presencia de Dios, todo se vuelve alcanzable. Este llamado a la meditación es realmente un exhorto a adoptar un estilo de vida distinto, a vivir en la seguridad de que, incluso en nuestros momentos más frágiles, podemos descubrir fortaleza, a vivir conscientes de que, armados con fe, estamos equipados para sortear cualquier reto y trascender cualquier barrera. La narrativa de Sansón trasciende el ser meramente un cuento para compartir. Se erige como un faro de inspiración y orientación. Nos ilumina hacia un sendero de propósito, dependencia y robustez en Dios. Nos reta a examinar nuestras propias existencias bajo una óptica renovada, una que valora la fortaleza en la fragilidad y lo sublime de existir en la dependencia divina.